Buenas tardes, mi nombre es Lorena Álvarez Mora, soy estudiante de séptimo semestre de Psicología y les voy a hablar sobre alternativas de resolución de conflictos. Voy a empezar definiendo qué es un conflicto para poder tener claro. Un conflicto son situaciones en las cuales dos o más personas entran en oposición o en desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son percibidos como incompatibles. Donde juegan un papel muy importante los sentimientos y las emociones y donde la relación entre las partes en conflicto pueden salir fortalecidas o deterioradas dependiendo de cómo se le dé la solución a este conflicto. Persisten en los factores sociales que motivan la forma como evoluciona la sociedad. Surgen en el desarrollo de acciones incompatibles de sensaciones diferentes y responden a un estado emotivo que produce tensiones, frustraciones y corresponden a las diferencias entre conductas de interacción social, familiar o personal. Además de que esto es un estado natural del ser humano. Los conflictos son parte de nuestra vida diaria y son un gran puente de aprendizaje si se le da un buen manejo y una solución adecuada. Además, tener conflictos significa que estamos vivos y es saludable aprender de ellos. Hay que aprender a manejarlos y principalmente porque algunos de ellos son inevitables. Algo muy importante y que debemos tener en cuenta es que una herramienta que podemos tener para poderle dar manejo a esta situación es que debemos primero conocernos nosotros mismos y tener confianza en nosotros mismos y de aquí, o igual de aquí depende que también confiemos en los demás, que es muy importante también. Además de saber escuchar y de saber controlar nuestras emociones en esta situación. Si al conflicto se le da un buen manejo y esto puede convertirse en un verdadero motor de desarrollo social. Algunos efectos del conflicto pueden ser que muchas veces este problema llegue a la violencia, que esto nos origina a nosotros una frustración y sentimientos destructivos, que nos genera ansiedad y preocupación que pueden ocasionarnos problemas físicos, no permite que clarifiquemos ideas, se inhibe la capacidad de negociar, los actores ven las cosas como una tragedia y ya que no se le da un buen manejo. Para poder nosotros darles un buen manejo a estas situaciones es indispensable que cuando se nos presenten estas situaciones las enfrentemos y manejemos el conflicto en vez de evitarlo. Aceptar a los demás cuando plantean ideas diferentes, aprender a dialogar sin fomentar las polémicas y entender a los actores y no asumir posiciones defensivas. Además es muy importante aprender a que no debemos reprimir ni mucho menos llegar a la agresividad. Hay una serie de herramientas o unas alternativas, algunas alternativas para esta resolución de conflictos que se nos dan para poderle dar un buen manejo, que son estas, son negociación, mediación, conciliación y arbitramiento. Primero voy a empezar diciéndole que son estas alternativas. Estas alternativas corresponden a mecanismos no formales y solidarios que nos brindan un elemento fundamental en la humanización del conflicto, en donde una tercera persona actúa como facilitadora. Ahora voy a hablarle de cada una de ellas. Voy a empezar hablando sobre negociación, que es el proceso en el cual los involucrados llegan a un acuerdo de manera pacífica y en donde la comunicación es muy importante, además de que se da de manera no violenta. Ahora voy a hablarles sobre la mediación. La mediación es el proceso por el cual una persona imparcial, o sea el mediador, actúa con los interesados para encontrar una solución al conflicto. Un ejemplo aquí podría ser un abogado, en donde él nos brinda una orientación cooperativa y competitiva procurando el beneficio de las partes y busca eliminar o reducir el conflicto. Ahora voy a hablarles sobre la conciliación, que es el proceso o conjunto de actividades a través del cual
las personas o partes involucradas en un conflicto pueden resolverlo mediante un acuerdo satisfactorio. Interviene un mediador que actúa con consentimiento de las partes y es un proceso de civilidad. Ahora voy a hablarles sobre el arbitramiento, que es un proceso mediante el cual un tercero, que es un particular, decide sobre el caso que se le presenta y las partes aceptan la decisión tomada. Algo podemos concluir que aquí es muy importante afrontar estas situaciones porque todos los días o en muchas ocasiones se nos van a presentar estas situaciones de conflicto y tenemos que aprender a darle un buen manejo, a dar una solución adecuada sin llegar a la violencia. Ayuda al fortalecimiento de espacios pacíficos para que en futuras generaciones aprendan de ellas, o sea, aprendan de situaciones ya dadas anteriormente. Además de que esto ayuda a un desarrollo social. Y pienso que principalmente estas situaciones nos enseñan a nosotros mismos a conocernos y aprender a darle manejo a esto. De esta manera podemos entender que si nosotros mismos aprendemos a hacer esto, va a ser mucho más fácil cuando se nos presenten esta situación. Tener claro que los problemas hacen parte de la vida diaria, que esto es una fuerza motivadora para el cambio social, que cada persona percibe de manera diferente las situaciones y las realidades. Por eso es importante entender y saber respetar y manejar cómo se da esa percepción. Muchas gracias.